me están contando. En segundo lugar, fíjense, resiliencia y flexibilidad, adaptación al cambio, recuperarme rápidamente cuando me doy cuenta que lo que sabía ya no va más, que lo que yo creía que era de determinada manera ya no es, y flexibilizar los aprendizajes para subirme a lo nuevo. Pienso en nosotros como docentes, subirme a al menos preguntar dónde están mis estudiantes, qué hacen, qué herramientas de guía generativa usan, para qué, por qué, con qué sentidos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Y en tercer lugar, liderazgo, contagiar a otros la pasión por lo que sea que hagamos, ¿m? Por lo que sea que hagamos. Aquello que nos resuene, desde la pintura hasta temas aeronáuticos, hasta, por supuesto, la curiosidad y la pasión por el conocimiento, que creo que eso lo compartimos todos, ¿no? Pero fíjense cómo ya no hablamos más de programación, de fluidez con la tecnología. Eso se asume que va a estar dado a partir de estas habilidades. También pueden cliquear en la foto y acceder al informe completo a quienes les interese. Esto es más bien son pinceladas de estos escenarios, ¿no? Me parecía interesante traer estos dos informes más de tipo, más globales. Pero también vamos a mezclar algunos avisos parroquiales asociados a la coyuntura, ¿no? A lo último que pasó en inteligencia artificial. Todos los días vemos noticias asociadas a esto, una nueva aplicación, un nuevo uso, un nuevo fraude, un nuevo videito de estos que les decía de deep fake, que no es lo mismo que deep seek, ahora voy con eso, ¿sí? Si tuviéramos que pensar en aquellos hechos, tres hechos más relevantes de todo lo que ocurrió, ni siquiera en los últimos 2 meses, en lo que va de 2025, ni siquiera en el último mes, en la última semana, tenemos bastante para decir. Pero la idea no es subirnos a cada novedad, ¿sí? Sino justamente detenernos y analizar. ¿Se acuerdan de este grafiquito? A ver, momento. No viene la IA a salvarnos y a resolver todos los problemas que tenemos, con la educación incluida. Frenamos y nos ponemos a ver qué es lo verdaderamente importante. Y acá tenemos algunas cuestiones para conversar. Voy con las primeras dos, las que están arriba de todo. Este mes, en febrero, entró en vigor otra etapa más de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Seguramente algunos de ustedes saben que es una ley pionera a nivel global que busca regular la IA a partir de la definición de ciertos riesgos que presentan los sistemas diseñados con inteligencia artificial. Tenemos las prácticas prohibidas porque el riesgo es inaceptable. Ahora vamos a ver algunas, les voy a mostrar rápidamente. Acá hay todos links, ve que está todo hipervinculado para que después ustedes puedan indagar. Prácticas de alto riesgo, sistemas de alto riesgo, riesgo medio o riesgo nulo o mínimo. Es interesante cómo está esto organizado. Entró en vigor luego de mucho debate en agosto, el 1 de agosto del año pasado, y 6 meses después, el 2 de febrero de este año, entra en vigor otra etapa más. Esto se va a seguir escalonando hasta 2030 para que tengan una idea de la complejidad que implica. Pero lo que entra en vigor ahora, fíjense, 2 de febrero de 2025, son las prácticas prohibidas. Aquella que utiliza técnicas subliminales que escapan a la conciencia para manipular personas de manera engañosa, distorsionar la realidad, etc. Comercializar, explotar, digamos, comercialmente vulnerabilidades de las personas, cuando el algoritmo me va trayendo lo mismo, y me doy cuenta que puedo entrar por ahí. Bueno, esto también está, ahora vamos a hablar, ¿no? Por ahora estoy yendo a esta descripción. Bueno, acá no voy a ir con todo este detalle. A quienes les interesa pueden identificación biométrica, ¿no? Reconocimiento facial,
a través de la huella digital. Bueno, en fin, hay varias cuestiones muy sensibles que la Unión Europea, en esta normativa pionera, prohíbe. Quienes quieran indagar. En contrapunto, vimos en estos últimos meses, diría semanas, una nueva aplicación que empezó a resonar, no sé si la probaron, es DeepSeek, tienen el link en la presentación luego, para probar esta inteligencia artificial. Van a ver que tiene una interfaz muy parecida a la de ChatGPT y ahora la vamos a probar. Actúa como experto en IA en educación y escribe 5 bullets con los beneficios de la IA en la universidad. Vamos a jugar un rato, ¿sí? Va a empezar a pensar. Lo que tiene este modelo de interesante es que iguala y en algunos casos supera al mejor modelo pago de ChatGPT. Por eso fue novedad, porque apareció China con una super inteligencia artificial generativa que en diferentes marcos, digamos, que comparan diferentes herramientas, mostraba desempeños iguales o superiores a la versión paga de ChatGPT y de muchos otros que ya son pagos, ¿no? Hoy vamos a hablar de otras herramientas también. Bueno, acá me pone algunos, después veremos si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si lo necesito para una clase, tal vez le tenga que decir que transforme cada una de estos puntos en texto para una diapositiva, ¿no? Que voy a usar en una presentación con mis alumnos de tal materia, de tal carrera. O que, por ejemplo, la 3 no me convence por este y este motivo, que la cambie y que ponga otra. Entonces voy como ajustando, ¿no?, este pedido que le voy haciendo, porque la IA no conoce cuál es mi contexto. Me metí por DeepSeek, podría haberlo hecho también con ChatGPT, con Gemini, que es la IA de... Me lo voy a copiar el prompt, ¿sí? Este pedido que le hago inicial y en caso de que lo necesite para probarlo luego con otra herramienta, ¿sí? Pero quería como ir mostrando muy por arriba, después ustedes lo van a poder hacer en el taller, algunas de las herramientas. ¿Por qué hablamos de sesgos y huellas de carbono? Porque luego de esta coyuntura, de esto último que podemos decir que pasó en estas últimas semanas, hay algunas preocupaciones concernientes a la IA y a cómo funciona. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Quiero dejar planteados algunos temas para después meternos de lleno en lo más técnico, si se quiere. Una relativa a el costo ambiental de la IA. ¿Dónde está ChatGPT? Hace unos meses en un taller que dicté el año pasado para estudiantes de nivel secundario, les decía, bueno, ¿dónde está ChatGPT? Algunos me decían en la aplicación, en el celu. ¿Dónde está? Bueno, está en la nube, alguien dijo en la nube, pero ¿qué es la nube? De hecho, esta presentación que están viendo ahora está online y por eso la van a tener, porque les voy a pasar el link, porque seguramente agregue algo y haga alguna actualización. Está en la nube, pero ¿dónde está efectivamente la nube? Bueno, la nube es un mega galpón con un montón de CPUs, podríamos decir, ¿no? De discos de computadora enormes, que me permiten a mi computadora conectarme allí para obtener esta presentación, por ejemplo, que tengo ahora, ¿no? Cuando decimos que ChatGPT, DeepSeek, etcétera, están en la nube, es lo mismo. Hay un enorme centro de datos, los famosos data centers, que son estas torres con procesadores que permiten justamente a la inteligencia artificial pensar y procesar la información, como ustedes lo vieron recién en vivo, ¿no? Vieron que primero piensa y después se pone a escribir. Esta es un poco también la novedad de las últimas semanas. Son centros de datos que consumen muchísima energía y muchísima agua. Entonces, aquí tienen un muy buen artículo, un muy buen análisis del Tecnológico de Monterrey sobre el costo ambiental de la inteligencia artificial. Quienes quieran indagar para conversar sobre esto en las clases con sus estudiantes,
también lo pueden hacer. Yo dije, bueno, vamos a jugar, pero vieron que hice un solo pedido. Podría haber seguido jugando un poquito más allá del tiempo, también tenemos que tener cuidado con no jugar tanto, porque está calculado que el lanzamiento de estas herramientas disparó las emisiones de carbono en todo el mundo. Entonces, también es para revisar. Y hay otra cuestión más asociada a la ética, más asociado a cómo se diseñan estos sistemas, que son los sesgos. Un sesgo uno podría decir que es un modo de tratar la información que es desigual. Cuando un juez tiene un sesgo es porque tiene una preferencia por uno u otro lado, ¿no? Una otra parte que están en un litigio, por ejemplo, ¿no? Una decisión sesgada es una decisión que no fue objetiva, que tuvo en cuenta ciertos criterios y dejó de lado otros. Bueno, la IA tiene algunos problemas. Por poner un ejemplo, en 2022, fines del 2022, cuando recién salía ChatGPT, en algún momento le pedí que traduzca del inglés al español una oración que tenía dos sustantivos, dos profesiones que en inglés son de género neutro, porque doctor en inglés es doctor o doctora. Y nurse, enfermera o enfermero, en inglés es las dos. Cuando vos lo traducís al español, que tiene género en los sustantivos, por supuesto que me tradujo doctor como masculino y enfermera como femenino, cuando podría haber sido de manera diferente, podría haber sido invertido, podrían haber sido dos profesionales mujeres o dos profesionales hombres. ¿Sí? Ahí observábamos, en aquel momento, habrá que hacer la prueba ahora, después de un tiempo largo, a ver si esto se corrigió, algún sesgo de género respecto a las profesiones. Por poner un ejemplo, más recientemente, algunos colegas le preguntaban a ChatGPT, lo podemos hacer con otras herramientas también, ¿no? Por las Islas Malvinas, y automáticamente corregía las Islas Falkland, el nombre que tienen en idioma inglés, ¿no? Entonces, con toda la carga política, cultural, geopolítica, filosófica, histórica que esto representa, ¿no? Entonces ahí observamos ciertos sesgos. Ni hablar con algunas IAs que generan imágenes, ¿sí? Que en general muestran cuerpos hegemónicos, pieles de colores que por ahí no son tan comunes aquí en Latinoamérica. Bueno, es para tener en cuenta, para poner bajo sospecha. Aquí les dejo un hermoso, útil y amplio y profundo artículo de la querida Karina Mauregui, que escribió en el portal Educar, para que quienes deseen profundizar en los sesgos lo puedan hacer, en los sesgos de la inteligencia artificial y llevarlo al aula, estas discusiones, ¿no? Por eso el primer gesto frente a la IA es desconfiar. Desconfiamos de todo, incluso de aquello que me está escribiendo, o más que nada de aquello que escribe, ¿no? Desconfiamos de eso que escribe. Por supuesto que si somos docentes o estudiantes avanzados o estudiantes que ya trabajamos determinado tema, vamos a tener muchas más herramientas para encontrar los errores, los sesgos, las alucinaciones, ahora voy con eso también, que si no tengo idea sobre el tema que estoy preguntando, que estoy pidiendo, y la IA me va a tirar cualquier cosa y yo lo voy a aceptar porque no tengo manera de definir, de entender si está bien o está mal, ¿no? Me pasa cuando doy, por ejemplo, talleres con profesionales de la salud, del derecho, del ámbito de la seguridad, en donde, bueno, son nichos muy particulares, ¿no? Como lo es la comunicación o la pedagogía. Entonces, cuando uno no tiene el saber de la disciplina, es más difícil detectar los sesgos y las alucinaciones. Nos referimos, o normalmente el término alucinación en el ámbito de la IA se refiere a esto, a información inventada, información incorrecta, errores, fallos en los sistemas, que a veces, cada vez menos, pero que siguen existiendo, ocurren en esas producciones. Dicho todo esto, y recién ahora estamos arrancando con el punto número 1, me gustaría entonces ofrecerles
una definición de inteligencia artificial. Creo que ya avanzamos bastante como para decir, bueno, pará, ¿pero qué es la IA? Bueno, ¿qué es la IA? Y fíjense que no digo IA generativa, estoy hablando de inteligencia artificial en general, un término que está por cumplir, que está cumpliendo 70 años. Allí por mediados de 1950 fue creado en Estados Unidos en un congreso que se celebró en la ciudad de Dartmouth, en donde, bueno, ya se empezaban a preguntar los ingenieros y los filósofos. En aquella época no había posibilidad de concretarlo desde lo físico, digamos. Eran todas hipótesis sobre si las máquinas pueden pensar. Hoy en día, con el diario del lunes, la definición que me gusta es la de la OECD. Hay otras definiciones también, pero me parece que esta es interesante. Podemos decir que la inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas, acá ya tenemos la cuestión de la automatización, máquinas que por objetivos diversos, a veces son explícitos y otras veces implícitos, como esto que hablaba de los sesgos. No está programada la IA para traducir eh, algunas profesiones como masculino y otras como femenino, pero igualmente está, de alguna manera lo está, más allá de que no es un objetivo explícito, ¿sí? Un sistema basado en máquinas que infiere, saca deducciones a partir de una entrada, es decir, a partir de un input, entra información, la máquina infiere y genera una salida, genera un output. Ya venimos interactuando con inteligencia artificial, porque ingresan likes, la máquina deduce y entonces si yo likeé posteos en redes de carteras, me van a empezar a aparecer un montón de posteos de carteras. Motos, viajes, destinos turísticos me van a empezar a aparecer después de esta inferencia, ¿sí? Sobre lo que me gusta, sobre qué voy, a dónde voy a viajar, me empiezan a llegar posteos, por poner el ejemplo en redes, ¿no? Lo mismo que cuando likeamos o vemos una serie en una plataforma de streaming o un video. Eso es una entrada de información, son datos que como usuarios de nuestro comportamiento en redes ingresamos a la IA, de alguna manera con estos likes y este tiempo de visionado de series y posteos en redes. Eso ingresa a un sistema que predice de manera probabilística un comportamiento y nos da una salida, que puede ser una predicción, va a viajar, una recomendación, che, por ahí este tour a cataratas te gusta, o contenidos. En el caso de la IA generativa, esto me lo salté un poquito porque es un poco lo que estaba comentando. En el caso de la, esperen, ya vuelvo con estas diapos. En el caso de la IA generativa, justamente lo que ingresó cuando estos modelos fueron entrenados son millones y millones de sitios web, libros, sitios de diarios, de revistas, papers académicos, todo Wikipedia, YouTube, ingresa todo ese corpus, la máquina saca deducciones, predice estadísticamente, entonces, cuando yo le pongo un prompt, que es lo que vieron recién que hice con DeepSeek, ¿cuál es la próxima palabra posible? Quiero desmistificar la IA generativa, más allá de que es espectacular lo que hace y lo que está haciendo y cada vez va mejorando. Pero finalmente es una especie de predictivo del celular con muchos esteroides, ¿no? Así que tomó muchas vitaminas. En el fondo, a partir de esta base de conocimiento que es prácticamente todo Internet, probabilísticamente, aquí lo tengo, deduce cuál es la próxima palabra posible. A mí me gusta dar siempre este ejemplo. Si yo le digo que me complete la oración, Messi es el más grande del, y que me complete con una palabra, y seguramente va a poner mundo, universo, fútbol, en algunas pruebas que hicimos sale fútbol. ¿Por qué? Porque sabe quién es Messi, conoce quién es Messi, lloró frente a la pantalla, como toda Argentina y todo el mundo que quería que sacan esa copa en 2022. No, porque todos los textos que están en la web asocian la palabra Messi con más grande del mundo, universo, fútbol, soccer, tal vez, a nuestro pesar, ahora que está en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, digo, esto es cómo funciona y de aquí vienen los sesgos, vuelvo con esto.
¿no? Porque si dije que se alimentó de todo Internet, lo que está fuera de Internet no existe para ChatGPT, y lo cual es un problema. Vuelvo para atrás un poquitito. A mí me gusta decir que la IA generativa, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, que es el mismo ChatGPT de Google, Copilot, que es la IA generativa de Microsoft, son entramados sociotécnicos complejos. Es mucho más que una herramienta. Más allá de que recién recorrimos un poco cómo funciona, no es una simple herramienta, tiene efectos complejos, profundos en el entorno, porque me recomienda tal o cual cosa a partir de lo que supone que a mí me va a gustar o me va a interesar. No tiene ni idea si lo estoy buscando porque vi algo en la tele que me interesó, porque vino mi amigo y le busqué algo, ¿sí? Ni hablar cuando estas IAs toman decisiones, ¿sí? En algunos lugares de trabajo, y acá vuelvo a la cuestión de los sesgos, para que lean ese artículo que linkeé en la presentación, en algunos lugares se están usando sistemas de inteligencia artificial para definir cuál es, hacer una preselección de candidatos en una búsqueda laboral. Bueno, ya hay casos resonantes, entre ellos el de Amazon, que usaba un sistema de inteligencia artificial para filtrar currículums y todas las sugerencias eran CVs masculinos, perfiles masculinos. ¿Por qué? Porque está entrenado el sistema, como les mostraba recién, con una base de datos anterior al momento de la inferencia, si se quiere. Anteriormente, la mayoría de las búsquedas exitosas eran de candidatos masculinos. Bueno, eso fue cambiando culturalmente, solo que la IA no se enteró y seguía como repitiendo ese sesgo anterior. Bueno, como comentaba, ingresan datos de nuestro comportamiento en redes, en plataformas, en la web, nuestro historial de navegación, o, como decía, todo Internet en el caso de la IA generativa. Sí, estoy haciendo como, ahora sí, una distinción entre la IA, que es esta con la que ya estábamos en contacto a través de las redes sociales, el famoso algoritmo que cuando buscas mesas o reposeras para la playa, después las publicidades de reposeras te persiguen por todos lados. Eso ya nos pasaba mucho antes de ChatGPT. Esa era la IA, los algoritmos basados en inteligencia artificial que sacaban conclusiones y luego nos perseguían con recomendaciones, predicciones, etc. Todos estos datos procesados con esta gran capacidad de cómputo de los data centers, esto ya lo permitían de antes. La diferencia es que, acá doy algunos otros usos y ejemplos para que también puedan cliquear luego en este informe. No lo tengo hipervinculado. Bueno, después lo puedo hipervincular. Y el filtro de spam de Google es otro gran ejemplo de IA, digamos, que hace mucho tiempo que se está usando. La diferencia es que antes nosotros interactuábamos con la IA a través de nuestros clics en redes sociales, y hoy en día, a partir de noviembre de 2022, la IA interactúa con nosotros. Fíjense que el prompt que yo les mostré, yo le di este estímulo para la conversación y automáticamente me contesta. Esa sería como la gran diferencia entre la IA de antes, la IA predictiva, que busca predecir, generar patrones, y esta IA generativa, que funciona de una manera similar, por eso traje esa primera definición que les mostraba, pero que tiene efectos de sentido, tiene efectos. ¿Por qué decimos que no es un buscador? Más allá de que hay algunas que tienen interfaz de buscador, esto después lo podemos discutir o lo pueden discutir y probar en el taller, Copilot y Perplexity tienen interfaz de buscador, te dicen ahí que busques, ¿sí? ¿Por qué no es un buscador? Porque si genera la información, no tenemos confirmación, no sabemos a ciencia cierta si lo que está generando es confiable, es veraz, está relacionado con lo que efectivamente ocurre
si pudiéramos hablar de una realidad, ¿sí? Este es un gran punto porque estas dos interfaces que nombré recién, Perplexity y Copilot, ahora en un rato alguna la voy a mostrar también, se salvan o se protegen o buscan mejorar su propuesta marcando de dónde sacaron la información. Miren, me estoy adelantando, pero vamos a ir. Vamos a ir con Copilot. A ver si la tengo por acá. Hoy a la tarde estuve charlando un ratito. Esperen que ahora no sé qué pasó. Ahí estamos. Miren qué prompt que dejé acá, muy básico, ¿no? Yo estoy estudiando mucho la perspectiva postdigital, de manera que tengo inclusores para detectar si esto está bien o está mal. Escribe 5 bullets sobre qué implica alinearse con el enfoque postdigital en la investigación educativa. Yo le puedo pedir esto, le puedo decir, acá me dio una respuesta, tenés 5 puntos clave, no me gustó mucho la respuesta, pero bueno, le voy a pedir que me amplíe este punto, el de los enfoques, el fomento de enfoques. No le pedí que actúe como nada, es un prompt bastante basicón, ¿sí? No le dije actúa como y escribe. Sí le pedí que ponga 5 bullets, no le dije cantidad de palabras, no le dije para estudiantes de qué nivel ni para qué contexto, si era una investigación o una revista académica. Le voy a pedir que amplía el punto sobre fomento con ejemplos y autores. A ver qué autores me da, de qué año. No le dije APA 7, APA 6. Vieron que, bueno, acá viene con algunas ideas, ¿sí? Integración de ciencias y humanidades, psicología y educación. Bueno, acá me está trayendo, es un poco lo que les quería mostrar. Ven que me pone unos numeritos, Noam Chomsky, Carlos Escaño, bueno, podría ser. Fíjense cómo funciona Copilot. Yo entré a Copilot para mostrarles esto. Ven que acá me pone numeritos. Perplexity hace lo mismo. Les voy a mostrar Perplexity también y ya que estamos, hacemos todo. Es un prompt malo, insisto, mejor era el de DeepSeek, pero vamos a Perplexity. Aparte esto se está grabando, después pueden volver, mejorar, etcétera, etcétera. Estas dos herramientas buscan mejorar su propuesta contándote al final de cada párrafo, ni siquiera, incluso de alguna oración, de dónde sacan la información, ¿sí? Lo cual uno podría decir, bueno, es mucho mejor que DeepSeek, vuelvo acá, en donde no tengo idea de dónde sacó todo esto, ¿sí? No me dice de qué paper, de qué página web, a partir de qué autor, etcétera, etcétera. Recuerden que estamos sosteniendo la idea de que no son buscadores. ¿Por qué? Porque primero yo no tengo claro si esto que escribe acá la IA generativa a partir de la próxima palabra posible, recuerden cómo funciona, realmente coincide con la fuente que declara. Yo tendría que ir a la fuente y chequear que esto está bien. ¿Se entiende? Lo mismo que el punto 2, el punto 3, los autores destacados, tendría que conocer muy bien la obra de cada uno para efectivamente decir, sí, es así. Lo mismo en este otro caso. Así que seguimos encontrando como un ruido entre cómo genera el contenido el sistema y esto que por momentos parece no contradictorio, pero digamos problemático, que es, bueno, chequear si es coherente esto con la fuente que declara. Pero después hay otro problema, que es que estas fuentes que me pone por aquí arriba, Perplexity lo pone aquí arriba, no sé si son las fuentes que yo consultaría conociendo muy bien el enfoque postdigital. ¿Sí? Entonces, elige fuentes por mí cuando en realidad por ahí no son las fuentes que yo elegiría. Sigue habiendo un problema con aquellas IAs generativas que se declaran buscadores también. Mejor entender nosotros y hacerle entender, acompañar a nuestro estudiantado para que entienda que no son buscadores porque predicen texto,
Perdón que esto está en inglés, pero la verdad también está linkeado para que cliquen y vayan directamente a este material. No es un paper, pero es muy interesante. No razonan, solamente predicen texto. Entonces, ojo con confundir que son buscadores. Para el caso, si quiero conocer de qué se trata el enfoque postdigital, mejor voy a una búsqueda tradicional en Google, que además consume 10 veces menos agua que un texto generado por una IA generativa. Insisto con el cuidado en qué momento vamos a usar la IA generativa. Bueno, acá estoy muy bien, muy adelantada. Perplexity y Copilot tienen acá el home de cada una de estas herramientas. Ideogram no voy a llegar a probarlo. Es una IA para generar imágenes, ¿sí? Un perrito de peluche sobre un escritorio de maestro con una manzana verde. A ver si me lo trae, pero suele tardar bastante. Acá de hecho me está pidiendo un upgrade. Esta herramienta era una herramienta gratis, abierta, totalmente libre, de a poco se fue cerrando, la verdad es que funciona muy bien. Podría intentarlo con Copilot. A ver, miren, me voy rapidito porque Copilot podés usarlo de manera anónima, pero si ingresas a tu cuenta, te permite generar imágenes también. Ahí me está generando la imagen muy fácilmente para ver después qué nos. Ahí está, bueno, el escritorio docente, acá yo le tendría que pedir, mirá, el escritorio en realidad no, ¿por qué pusiste un fondo chino cuando en realidad la clase es de humanidades, de, no sé, de matemática en segundo grado? Ni idea. Está para mejorar, igual está bastante bien, ¿no? Para mejorar según nuestros parámetros. La realidad es que en 2 minutos tengo una imagen, menos, 2 segundos, que no existe en internet, que no la tiene nadie, que es totalmente original, que parece una foto, que tiene un realismo increíble. No le puse realismo, le podría haber puesto anime. A ver, miren, le pongo en estilo anime. En estilo anime y seguramente me lo va a hacer muy rápido. Me voy a Ideogram solo a chequear mientras este trabaja. Eh, acá, Generate, ¿no estaba puesto? A ver, ahí está pensando. Bueno, no entiende mucho el estilo anime, pero esto tiene mucho más que ver con una escuela. Ven el pizarrón, el lápiz, esto es otra cosa. Hay que seguir como intentando, ayudando a la IA a que logre nuestro cometido. A ver si está por aquí, si ya me lo generó. Ahí vamos, ven cómo va cubriendo capa tras capa tras capa. Bueno, bastante bien, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, viene muy hablado esto, era conferencia, pero bueno. Ahí va, arriba de un escritorio, bueno, está como arriba de un tacho, ¿no? Bueno, este sí, pero este está como arriba de un barril. Bueno, bastante bien. Y acá me puso una ilustración, porque yo no le puse el estilo, ¿no? Acá me cambió bastante interesante comparada con Copilot, ¿no? Me da 4 alternativas, bueno, interesante. Me consumí bastante de lo que tenía, ¿no? También es para entender y para problematizar con nuestros estudiantes. Las herramientas te dan la versión gratis hasta cierto punto, probás, te gusta, pagá. ¿Querés más? Pagá. ¿Querés profundizar? ¿Querés mejor desempeño? Pagá. ¿Sí? Gemini, no me voy a detener, es la IA de Google. ¿Sí? A ver si tengo acá pegada el prompt de recién. Ah, no. A ver, le voy a pedir a Gemini que me genere la misma imagen. A ver, a ver, a ver. Ahí está pensando. Tardó un poquito. ¡Wow! Bastante bien. No se entiende mucho, parece más inglés que español, sesgos, pero bueno, los sistemas están entrenados con Internet y el 95% de Internet está en inglés, ¿no? Digo, estos son datos de los escenarios en los que nos toca enseñar, aprender, educar, que son así. Bueno, muy bien, este perrito de peluche, escritorio docente, bla, bla, bla. Bien, ahí le puse que me gustó. Vuelvo a la presentación, después ustedes van a poder
continuar profundizando. Quiero no ir cerrando, tenemos todavía, ¿está bien, Mercedes? Unos 15, 20 minutos, ¿está ok? Estamos bien. Perfecto, perfecto. No me quiero exceder porque también me parece muy potente el momento de las preguntas, ¿sí? Como que me gustaría darle espacio a todo esto, a lo que les queda resonando de aquí. Seguramente muchas herramientas ya las conocían, algunas cuestiones ya las probaron. Bueno, a ver qué pasó, ¿sí? Me interesaría ahora, después de este recorrido más técnico, más instrumental, si se quiere, acercar algunas ideas, ¿no? Porque recién cuando yo le pedía a tanto al que pone fuentes como al que no, no importa, DeepSeek, pero puede ser Perplexity, Copilot, ChatGPT, ni lo tomé porque asumo que ustedes lo conocen, lo probaron, si no, bueno, funciona como todo lo que vieron recién. Cuando nosotros le hacemos un pedido, insertamos un prompt es un estímulo para la conversación a una herramienta generativa, un poco el sistema va a ir a buscar a su base de conocimiento, que era un poco lo que comentábamos al principio, ¿sí? Entonces, de todos esos millones y millones de sitios web, va a traerme lo que más probablemente se diga, se haya escrito, se haya dicho sobre el tema que estoy preguntando. Básicamente piensen en algún tema que ustedes usan o sobre algún tema que abordan reiteradamente en sus clases por el tipo de materia que dictan, etcétera, etcétera, y hagan un pedido. Van a ver que en general, incluso hasta en un primer momento, las respuestas no son muy sofisticadas, ¿sí? ¿Por qué hablamos de un pedido random en este caso? Porque, bueno, porque la IA va a hacer lo que puede y va a ir a buscar información sobre, como en este caso, el enfoque postdigital, la línea de trabajo Montessori, el enfoque de aulas heterogéneas con el que yo también trabajo, de todo lo que se pueda conseguir en Internet, que es mucho. Y eso lo va a filtrar, lo filtra según los criterios del propio modelo. En cambio, uno, por supuesto, esa búsqueda, no búsqueda, justamente estábamos diciendo que no es un buscador, busca el modelo de inteligencia. La IA generativa busca en su base de conocimientos, ¿no? Hace como la búsqueda por mí. Ese pedido que hacemos inicial, lo podemos ir reorientando. Nunca nos quedamos con esa primera respuesta, que era un poco lo que yo decía. Bueno, amplíame este punto, tal otro sacalo y agregame este otro. Ahora escribilo en tono más académico, con citas en formato APA 7, ¿no? Digo, le vamos dando forma a través de prompts iterativos, prompts que van y vienen, ¿sí? Por eso iteramos. Es como un loop. Estamos dando vueltas alrededor del mismo tema hasta que logramos más o menos algo que me genere la IA. Esa es una alternativa y la verdad es que el prompt engineering, no sé si lo escucharon, la ingeniería de prompts, es interesante porque permite hacer pedidos específicos, pero también hay otras herramientas, incluidas algunas de estas que mostré, que nos permiten a nosotros cargar un contenido, ¿sí? Y hacerle pedidos a la IA a partir de ese contenido que yo le cargo. Voy a ir a un ejemplo bien concreto y conciso. Miren, voy a descargar esta misma presentación en formato PDF. Y ahora voy a ir, me estoy salteando, estoy yendo y viniendo, pero bueno, y ahora voy a ir a esta herramienta que en breve van a ver con Mercedes y el equipo en el taller. Igual aviso que aquí dejé un ejemplo cuando cliqué en la presentación y aquí van a encontrar un tutorial sobre cómo usar Notebook. Por supuesto que después ustedes, Mercedes, les ofrecerán otros tutoriales, etcétera, ¿sí? Momento, porque esto es un ejemplo, no es el home de Notebook. Cuando entras a Notebook, entras a esta página.
¿Cuál es la diferencia entre Notebook LM, muy rápidamente, ¿sí?, y ChatGPT? Que si bien este sistema funciona sobre una IA generativa, te requiere de antemano que vos le cargues una base de conocimiento más acotada. Entonces, por eso el nombre, Notebook, porque requiere que generes un cuaderno. Ven acá, crear, me voy a crear un cuadernito y ya me pide que cargue una fuente. Subir fuente. ¿Fuente de qué? De conocimientos, ¿sí? Que es esta que acabo de bajarme, enseñar en tiempos de IA generativa. La va cargando, va a tardar un ratito en cargar y ahora yo ya tengo posibilidad de empezar a dialogar con este documento en particular. Sin antes, y sin que se lo pida, que me ofrezca una síntesis. El documento de Mariana Ferrarelli explora la inteligencia artificial generativa y su impacto en la enseñanza. Presenta la IA como un sistema que infiere salidas basadas en entradas, se discuten tanto los desafíos como las oportunidades, de usar la IA como copiloto en la educación. El texto diferencia entre usos transaccionales, más elementales, y transformadores. Ahora vamos con eso. Abogando por un enfoque hibridado donde el usuario supervise y valide la información generada. Enfoque hibridado, yo esto no se lo di, ya lo está interpretando de la presentación, que es la que estoy usando ahora y que con la cual alimenté a este cuadernito. Entonces ahora yo le puedo preguntar a partir de este contenido, ¿cuál es la diferencia entre IA a secas e IA, pero generativa? Y le voy a decir, me salió B larga, B corta, responder en 50 palabras. Le doy el marco de lo que quiero. Responder para un foro de estudiantes. Infiere salidas como predicciones o decisiones. La IA generativa tiene la capacidad de generar contenido nuevo a partir del procesamiento de datos web. Mientras la IA tradicional se enfoca en análisis y automatización, la IA crea contenido original, aunque a veces de forma aleatoria, aunque a veces casi siempre. Fíjense que acá me pone los puntitos. ¿Ven que funciona igual que Copilot y que Perplexity? Pero me está trayendo las partes de la presentación que le cargué de donde se pueden sacar estas respuestas. Por eso es una interesante herramienta para compartir con nuestros estudiantes, porque si ellos le cargan un texto y después le hacen preguntas, la IA te marca exactamente de dónde lo sacó para después poder chequear y verificar esa información. Sirve para cuando ellos estudian de manera autónoma, también para cuando estamos en la clase y queremos chequear algún contenido. Siempre hay que chequear, ¿sí? Siempre hay que chequear. Ahora le puedo decir que generar las notas del orador para cada una de las diapositivas con las palabras exactas que debe decir él o la. Vamos a entrenarlo para que no tenga sesgos. O la oradora. Digo por hacer un chiste en esta tarde calurosa. Ahí piensa y me va tirando. Bueno, acá me parece que se comió algunas diapos, pues no son tan pocas, pero interesante. Le podemos pedir mucho. Dejo la parte del podcast auditivo para que lo vean con Mercedes. A mí no me mata, no me parece wow, pero es un dato también para tener en cuenta, porque la herramienta genera cierto conversación en inglés entre dos personas que hablan sobre este documento. Está para divertirse un rato. Esto se puede copiar, me lo llevo a otro lado, lo edito, lo cambio. Recordemos que nunca nos quedamos con el primer resultado que nos da la IA generativa. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Por qué este uso es cualitativamente distinto que el anterior que me vieron hacer? Porque no es lo mismo que la IA busque en su base de conocimientos y genere probabilísticamente un texto cuya base no conocemos, que darle nosotros las pruebas que tomé, los parciales que tomé el año pasado, para que me los actualice con contenido nuevo, la planificación que usé el cuatrimestre pasado para que me actualice con estos otros temas.
No es lo mismo, a esto le puedo cargar un audio, me desgraba las entrevistas. Le puedo pedir a partir de esa desgrabación que extraiga los puntos más importantes de la entrevista. Claro que si la entrevista la hice yo para la investigación y cuando lea la desgrabación y lea esos puntos más importantes, voy a poder decidir, borrar algunos, agregar los que faltan, etc. ¿Qué usos son interesantes tanto dentro como fuera del aula? Glosarios. Pero no le digo, dame un glosario sobre la fotosíntesis. Le digo, dame un glosario sobre la fotosíntesis para estudiantes de tal y tal edad, con tales y tales términos, con ejemplos y definiciones de 50 palabras por entrada. Entonces, yo ya le doy un marco bien concreto. Y si además le cargo el texto que uso en clase, digo, esto me pasó con docentes de anatomía, ¿no? Que son esas materias largas, difíciles. Sí, bueno, tengo un modo de ingresar rápidamente al tema con una explicación sencilla que, insisto, me genera la IA, pero yo me lo llevo a otro documento y lo edito, lo cambio, le agrego, le pongo, le saco. ¿Sí? Informes o relatos sobre una experiencia, análisis de CVs, esto lo hicimos en algún otro taller. Bueno, a ver, sintetizame estas 5 páginas de CV en un párrafo, en 3 párrafos. ¿Sí? A ver, ¿sirve o no sirve? ¿Va o no va? ¿Sí? Evaluación de contenidos, diseño de proyectos, reescritura de artículos, de cartas, de informes. Como decía recién, planificaciones, rúbricas de evaluación. Si yo le cargo, ese pedido está más orientado. Además de lo que le pido que haga, le doy la base en donde tiene que buscar la información. Tenemos control sobre la generación de contenido con estas herramientas que no voy a poder abordar, pero que después seguramente en el taller y más adelante ustedes, aquí dejo ejemplos y dejo el home de cada una. Claude es exactamente lo mismo que ChatGPT, bueno, no exactamente, tienen como sus cositas, pero es una IA de texto sobre todo. Gamma nos permite hacer unas presentaciones digitales muy lindas, seguramente ustedes la conocen, dejé aquí un ejemplo. Y Mapify, lo interesante de Mapify es que uno le carga contenido y nos genera un mapa conceptual espectacular, editable en diferentes formatos y colores. Y eso, bueno, nos sirve mucho, ¿no? Para ingresar a un tema o para cerrar un tema y ofrecerle a nuestros estudiantes una síntesis o que la generen ellos y la editen ellos. O traer ese mapa conceptual en una primera versión rústica para que ellos la mejoren. ¿Sí? Digo, la imaginación pedagógica no tiene límite, entonces aquí es cuando, bueno, somos nosotros quienes justamente llevamos las riendas. Voy cerrando con esta idea de usos transformadores que van hacia una co-construcción de conocimiento con asistencia de la IA. La IA no decide por mí, ¿sí? Yo le cargo la base de conocimiento, yo superviso todo el proceso, detecto los errores, detecto los sesgos, incluso sesgos estilísticos, ¿sí? Cuestiones que yo no diría de esa manera, que yo no haría de esa manera. Bueno, voy ahí hibridando, ¿no? Entrelazando mi trabajo con el de la IA. Por eso es muy difícil pedirle a los estudiantes, si están trabajando de esta manera transformadora, que nos digan, bueno, ¿qué parte escribiste vos y qué parte escribió la IA? Llega un momento en el que no sabemos, no lo podemos saber, porque vamos en esta iteración, vamos yendo y viniendo, yo le doy las ideas, yo le pido, valido, contrasto, edito lo generado. No tengo manera de qué palabra me la tiró la IA y qué palabra la terminé editando yo. Definitivamente los usos elementales asociados a lógicas de recupero de información solamente transaccionales, te pido, me das, no chequeo nada, son estas más básicas, ¿sí? En donde le pido a la IA cualquier cosa, la IA selecciona fuentes que además no me comparte, aunque me las comparte, ya dijimos que también es problemático, genera contenido random, como dicen los chicos, ¿sí? Este contenido al azar de una base de conocimientos enorme sobre la que yo no tengo control. La IA tiene el control, esta idea de escupir el contenido, me tira cualquier cosa y bueno, sin criterio lo copio y lo pego. Estas lógicas de copy-paste, la verdad es que sería interesante problematizarlas en el aula. Hay un sentido de por qué las problematizaríamos. Voy mirando la hora.
Bueno, algunas de estas cuestiones ya las comentamos a lo largo de toda la presentación, quedan como recordatorio, chequear, explorar sesgos, ir por el prompt, continuar pidiendo, y cuando vemos que no me entiende, perdón la metáfora antropomórfica, genero un nuevo chat, me voy a un chat nuevo y vuelvo con esto. ¿Qué pasa cuando sé muy bien un tema? ¿Qué pasa cuando no lo sé? ¿Quién me puede ayudar a detectar? Bueno, vamos a ir dejando un ratito para preguntas, pero me gustaría tomarlo de acá, ¿no? Orientar un poco lo que viene, la discusión que viene. No estuve atenta al chat, ahora voy a mirar un poquitito mientras organizamos los intercambios. ¿Qué me queda resonando de todo esto? De todo este aluvión, así hablo bastante rápido también. No me pueden podcastear así en un 1,5 porque no se entiende. ¿Qué me queda resonando de todo esto? ¿Qué idea me llevo prestada para mi clase la semana que viene? ¿Sí? Dentro de 2 semanas o con determinado tema que últimamente me está costando mucho. Dejo al final para que exploren por su cuenta todo hiperlinkeado, un tablero con un montón de recursos extra, 2 lecturas que recomiendo, más allá de que yo estoy ahí en la autoría, en alguna más, en otra menos, pero estoy con alguna contribución para que lean y se zambullan un poquitito más. Estas no están hipervinculadas, son libros que también recomiendo, que creo que sirven mucho para este análisis. Algunos videitos, algunas cositas. Acá hay un mapa muy interactivo para analizar data centers en un sector de Estados Unidos, no importa dónde, digamos, pero para ver cómo son los data centers, qué implican, ¿no? Un rastreo de data centers que se hizo ahí. Y bueno, les dejo mis datos de contacto y bueno, muy feliz de compartir esta tarde todos juntos. Me encanta y veo manos que aletean. No sé si es por el calor, no sé si era un aplauso o era una abaniqueada o las dos cosas, pero bueno, igual vale. Bueno, muchas gracias, muy interesante la charla. Vamos a organizar ahora una especie de diálogo, así que el que quiera hacer una pregunta, levanta la mano y levanta la más fuerte, ¿dice? Y en el chat me parece que sí preguntaron. Tengo algo, Mercedes, si te parece, Vamos a voy con empezar. con esto que plantea Mariano. Muchas gracias, Mariano, ahí te veo en el Zoom. Sí, ni hablar. A ver, está probado, que aparte te diría que es sentido común, porque cuando uno entiende cómo funciona la IA generativa, no es lo mismo cuando vos ingresás en una búsqueda en Google, ir a buscar la web asociada a esa búsqueda y traértela, digamos, sería relativamente sencillo, que generar el material de cero otra vez, ¿no? Yo esto lo probaba mucho con biografías de Cristóbal Colón, Ernesto Sábato, no importa, de un filósofo, ingeniero, etcétera. Si vos se lo pedís a ChatGPT, como hay muchas biografías de Sábato o de Borges en la web, seguramente lo que te traiga va a estar bien, no va a tener errores. Pero la tiene que escribir toda otra vez. El esfuerzo de cómputo, barra energético, por lo tanto, es mucho mayor que si te trae biografías.com y listo. Entonces, naturalmente es menor. Por supuesto, como decís aquí en el chat, no sé si ustedes ahí lo pueden leer, pero lo que está planteando es que Google, el propio Google, cuando haces una búsqueda, la primera respuesta que te trae es un texto generado con Gemini, porque hasta está la estrellita de Gemini, el loguito de Gemini. Es decir, que es contradictorio, digamos, ¿no? Pareciera que está como yendo a buscar, matar a Google, al explorador, al buscador, para que vos te inclines por la IA generativa, ¿no? Pero sugiero precaución, porque son contenidos verosímiles, es decir, que tienen la apariencia de una entrada en Wikipedia, pero no veraces. Uno es lo verosímil, que se parece a lo real, y otro es aquello que es veraz. ¿Sí? ¿Cómo aplicar la IA en un proyecto de investigación? ¡Wow! Súper interesante, Inés. Pero si quieren, vamos a una presencial y ahora volvemos con esto. Dale, Carla, vamos con vos. Me interesa conocer estas herramientas que incorporan conocimiento propio. Este conocimiento, por ejemplo, en el cuadernito de notebook, ¿queda restringido a mí o se comparte en la base general de la aplicación?
Bueno, súper interesante esa pregunta. En principio, todo lo que ingresamos a una IA generativa que está online va a quedar en algún lado. Esto es importante. Si le ingresamos un CV, mejor numerarlos y anonimizarlos. Lo mismo que si es trabajo del estudiantado. Acá también hay un punto, ¿sí? Ese es un gran punto, por la cuestión más ética, si se quiere, qué pasa con esos datos. Por otro lado, los cuadernillos se pueden compartir a través de un link en el mismo sentido, porque Notebook es una herramienta de Google. Entonces, en el mismo sentido que Drive o un Google Doc, se pueden compartir, lo cual también es interesante, porque uno le puede cargar la base de conocimientos con determinado contenido y después compartirla con los estudiantes y que ellos también la puedan usar. Así que en realidad es compartir en un doble sentido. Entiendo que vos me lo preguntaste en el primero, que es la cuestión más ética de los datos. No, va a quedar en algún lado, va a quedar. Ellos no lo reconocen. Gemini dice que no entrena sus modelos de Google, ¿no? Con información que tenés en tu Drive. Pero la realidad es que yo a veces le doy a Gemini para que escriba cosas y escribe muy parecido a como lo diría yo. ¿De dónde saco ese estilo? Si no es de mi propio Drive, que es la cuenta que tengo asociada, ¿no? Entonces, es para explorar y para problematizar con los alumnos. Preguntaban sobre las evaluaciones, lo que se en el foro. Mariana, respecto al tema sesgos, el otro día leí que cuando a DeepSeek se le preguntó sobre un hecho en la plaza de Tiananmen en 1989, fue, ¿no? Con los tanques, etcétera, claramente, si bien es un hecho histórico que ya debería estar totalmente maduro en las bases de datos, respondió que había sido una revuelta estudiantil de tipo violenta, por lo tanto China no tuvo otra cosa más que sacar los tanques y reprimir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto significa, yo no trabajo ni en política, ni politólogo, pero sí puedo hacerlo por la historia de una materia que yo pueda estar dando. Que tengo que tener muy en cuenta esto a la hora yo uso mucho Gemini, de meter en Gemini, que se supone que es más capitalista occidental, y meterlo en DeepSeek, que es comunista chino. Qué lindo. A ver, yo diría, en principio, exploremos todas las herramientas y detectemos los sesgos que tienen todas. Era un poco el ejemplo que daba recién de Malvinas Falkland. Analicemos, digamos, los mismos sesgos y censura que tiene la China, la tiene ChatGPT. Lo que pasa es que quizás los sesgos de ChatGPT nos resultan menos evidentes por cuestiones culturales occidentales capitalistas. ¿De acuerdo? Se escuchó mucho y se vio mucho en redes. Le preguntás por Taiwán y fíjate lo que te contesto, te dice que de eso no puede hablar. Ok, pero eso no quiere decir que ChatGPT, Gemini, etcétera, no tengan sus propios sesgos también. Los tienen, los tienen. Por ahí nos resultan menos evidentes, ¿sí? Como que ustedes ahora detectan que mi acento es de Buenos Aires, aunque no vivo en Ciudad de Buenos Aires, vivo en la provincia. ¿Por qué es evidente? Bueno, porque es el ambiente en el que ustedes están, es natural tener sesgos, así como cuando viene un cordobés a Buenos Aires, todos nos damos cuenta. ¿De acuerdo? Es decir, los sesgos en todo caso se pueden mitigar, pero son constitutivos de la naturaleza humana, digamos, no podemos evitar leer la realidad en clave de dónde nacimos, con quién nos relacionamos, dónde estamos. Pasa que cuando esto se amplifica en una máquina que toma decisiones y decide a quién le doy la beca y a quién no, porque en función de dónde viviste da más o menos puntaje, esto ha ocurrido en algunos países de Europa, ahí tenemos un problema. Si en una clase de historia yo le pregunto a DeepSeek y a ChatGPT por Tiananmen o por Taiwán, etcétera, etcétera, cuando venga la rusa vamos a tener también otro problema con preguntarle a la rusa. Es interesante analizar esas respuestas con nuestros estudiantes. Para mí, en todos los casos son buenas oportunidades para enseñar y aprender, digamos, ¿no? Y para mantener activo este enfoque que problematiza las herramientas. ¿De acuerdo? Pero bueno, muy interesante igual ese análisis. Fer, y vamos después con Inés. Ah, no, sí, Fer, y vamos con Inés.
No, es nada más un ejemplo de los últimos 2 años. Tiene que ver con el terrorismo, con el nazismo. Empiezo a sacar, algunos de estos sistemas empezaron a sacar imágenes muy bien hechos, donde había nazis negros, nazis navajos, y eso hizo que generaciones muy jóvenes que no tenían ningún relato, dijeran, pero esta es una filosofía abierta que incluso a todo el mundo. Porque empezó a construir un relato de un lugar inventado. De esa manera nada más. Bueno, y hay un estudio que se hizo en el norte del país, la primera ley del aborto, donde decía que se usa la inteligencia artificial para predecir los embarazos juveniles, identificando quiénes eran, que la UBA sacó todo un informe, fue uno de los primeros informes de ética de la inteligencia artificial. No vamos a decir quién fue el gobernador en ese momento y de qué provincia. ¿Y cuál era la empresa involucrada? Porque era Microsoft, digamos, ¿no? Una alianza de Microsoft con la gobernación de Salta, digámoslo, en donde ya la información que se obtenía para luego ser procesada, ahí había sesgos en todos lados, porque ya la información que se obtenía ya estaba sesgada. Digo, es muy interesante analizar ese informe porque es IA predictiva, ¿no? Justamente se trataba de predecir cuáles de las chicas iban a quedar embarazadas antes de determinada edad, ¿no? E iban a, digamos, predecir el embarazo adolescente para prevenirlo, ¿no? Parecía que era muy benévola la medida, pero los datos, fíjate el sesgo en los datos, ya se le pedía al jefe de hogar, que en los estudios en general etnográficos suele ser en determinadas, digamos, no hay que generalizar, ¿no? Suele ser uno de los protagonistas o uno de los cómplices más naturales de los abusos, ¿no? Sí, digamos, quizás la parte más interesante es analizar los sesgos y las alucinaciones, ¿no? De los sistemas. Y acá me quiero detener, y ya voy a lo de los nazis negros, porque fue un emprendimiento de Google, un ajuste que hizo Google a su guía generativa, y hay otro ajustecito que hizo Google, claro, mueven el ala de una mariposa en un sector del modelo y se les cambia todo y se les descompagina todo. Iba a decir otra cosa, bueno, ahora se me olvidó, me fui con lo de Google, lo de los nazis, etcétera. Claro, el problema era responder a los sesgos. El problema de Google, y por eso empezaron a aparecer mujeres como soldados en la Segunda Guerra Mundial, olvídate, no hay chances. Porque quisieron mitigar sesgos en sus modelos de imagen y entonces empezaron a aparecer cosas que históricamente son totalmente contrafácticas, ¿sí? Como que aquellos mismos discriminados por los propios nazis, gitanos, personas de color, etcétera, aparecían uniformados de esa manera. Google también probó, esto que comentaba Mariano recién en el chat, probó los resúmenes de IA para los libros, para Google Books, ¿vieron el Google Scholar? Para resumir papers y libros. No sé si lo sigue haciendo, lo tuvieron que desactivar porque en alguno de los resúmenes alucinaba tanto. Era eso lo que quería decir, de las alucinaciones. Alucinaba tanto que en alguno era que si el queso de la pizza se despega hay que ponerle plasticola, que para mejorar la digestión hay que, no sé qué, hay que comer piedras, eran unas cosas medio raras. Bueno, lo tuvieron que bajar, ¿no? A veces las innovaciones van un poco a contrapelo del sentido común, podríamos decir. ¿Por qué me quiero detener en alucinaciones? Y ahora ya dejo si hay algún... vamos a la pregunta de Inés. Porque las alucinaciones hay de dos tipos, podríamos decir. Las más obvias, que son las fácticas. Me pasó de pedirle que me escriba en APA 7 un paper, con definiciones de evaluación formativa, sumativa, auténtica, con referencias al trabajo de Pedro Ravela, Rebeca Nijovic, Marta Tenuto. Con los tres he trabajado en algún momento, sigo trabajando, de hecho, conozco su obra, sé sobre qué escriben y qué libros escriben, bueno, todo divino,
perfecto la pieza académica, al final me ponía papers y libros que en ningún caso habían sido escritos por ninguno de estos autores que efectivamente existen. Porque aparte trabajo con Pedro Ravela, trabajo con Cani Hobby, ¿no? Entonces, están las más obvias y las más evidentes, en donde un simple chequeo de información nos permite identificar errores. Pero después están las otras, asociadas al estilo de escritura. Uno tiene sesgos, y acá el sesgo va en un sentido positivo, el sesgo que no queremos mitigar, que es cómo escribimos. Cada uno escribe de determinada manera. Tenés una manera, un estilo de escritura, sobre todo quienes estamos en el mundo académico, que por ahí tenemos que escribir informes, etcétera, ¿no? Papers, etcétera. Entonces, cuando la IA a veces escribe sin alucinaciones de las otras, de las fácticas, después están estas otras que son más estilísticas, ¿no? Usa palabras que por ahí yo no usaría, fundamental, dinámico, crucial, dale, sacame, que aparte las repite todo el tiempo, sacame estas palabras que aparte yo no las diría, son muy obvias, ¿no? Esto es lo que tenemos que problematizar en el aula con los estudiantes en las generaciones, no solo las alucinaciones fácticas, sino estas otras. Mucho el pretérito perfecto, yo lo uso bastante cuando hablo, he usado ChatGPT, ¿no? Esto del lo he visto, es medio antiguo, un estilo antiguo. Ahora me tengo que cuidar, porque si lo uso mucho cuando escribe, parece que lo escribió una IA, ¿sí? Porque usa mucho algunos tiempos verbales, de manera casi caprichosa, ¿no? Santiagueña, la IA. Bueno, Te la pregunta de Inés. vamos con la Inés, si querés, Mariana. Bien. Inés hace dos preguntas, me parece súper interesante. Voy con la de la segunda. ¿Existe el plagio con IA generativa? Hay mucha discusión sobre esto, Inés, diste también en la tecla con esta pregunta, porque en principio, no, digo, esta es mi mirada totalmente subjetiva, no sería plagio porque no estamos robándole a otra persona algo que esa persona escribió y tomándolo como propio. Es decir, no lo escribió una persona a la cual yo le estoy quitando, ¿sí? En todo caso, lo regurgitó ChatGPT a partir de lo que otros escribieron, pero de ninguna manera esté copiado textual. En ese sentido, no soy experta en integridad académica, ni tampoco abogada, así que si hay alguien en el equipo abogado que tenga más pistas, yo diría que tal vez no es plagio en el sentido tradicional, sobre todo porque si yo lo quiero probar, estoy muy complicada. Porque como vieron recién las respuestas que me daba DeepSeek, Copilot, etcétera, si le ponemos la misma pregunta de nuevo una y otra vez, nos va a escribir cosas diferentes. Entonces yo no tengo manera, a diferencia del plagio tradicional, de ir a probar, de evidenciar esa copia con un original copiado por el estudiante o el colega o lo que sea. Hoy se ve de todo. Entonces ahí tenemos también otra complicación. Lo que se está de lo que se está empezando a hablar ahora es de post-plagio, una era post-plagio, en donde ya no hay plagio en sentido tradicional, pero sí trampa, porque es hacer trampa. Si yo digo que lo escribí yo, pero en realidad lo copié y lo pegué textual, o lo corregí poquito, lo edité poquito, estoy medio metiéndote el perro, diríamos aquí Digamos ¿sí? que es En criollo. una cuestión ética. Hay una cuestión ética, hay un tema de integridad ética que sí hay que atender y sí hay que conversar. Esa era una pregunta. Ahí veo que Mariano puso... Sí. Perdón, pero ahí sería plagio. Bueno, es que en realidad sí, es una conducta poco ética. Sí, totalmente. En el fondo, sí, porque estás usando algo que vos no escribiste y declarándolo como propio. El problema es ir a evidenciar eso. No podemos acusar a los estudiantes de copiarse de la IA generativa, porque no tenemos evidencia. Y voy a decir algo más, que no sé si Mariano lo había puesto. Claro, los artistas dicen que como la IA se entrena con obras de ellos, están violando sus derechos de autor. Totalmente. Milo Lockett, el artista argentino, vos le pedís a una IA que te haga algo en un estilo Milo Lockett, ¿y de dónde aprendió la IA el estilo Milo Lockett? Se lo metieron como base para su entrenamiento, contra los derechos del autor y contra su propiedad intelectual, diríamos.
¿no? Está muy en debate. Yo creo que es para conversarlo con los estudiantes. Habías hecho un comentario, Inés, ¿me lo repetís, por favor? No, yo, ya me acordé. El calor, nos está matando. No, sí, nos mata todo. Hay detectores de texto escrito con IA. Alguno me lo podría haber planteado, ¿no? GPT-0, ahora no me acuerdo, hay un montón. Lo googleás y te van a salir un montón de links para meterte directo. Pero eso también lo veo problemático, porque entonces vas a acusar a un estudiante por lo que otro robot, igual de opaco y de poco transparente de dónde saca, cómo fundamenta eso, te lo está diciendo, digamos. Cedo mi autoridad docente a partir de lo que me dice de lo que me dice otro GPT, que no me pone ni una fuente ni me explica por qué supone que eso fue escrito. Tienen problemas no solo con los falsos negativos, si texto todo de ChatGPT que te dice que no, sino con los falsos positivos. No, Porque a te mí me tiran, pasó que tomé un ejercicio y en la última parte me puso, en vez de normas argentinas, normas internacionales. Y a mí me daba el mismo error que el estudiante. claro. O sea, yo Bueno, copié el ejercicio y le pedía normas argentinas. Y la última parte, el último pedacito del ejercicio me lo hacía con normas internacionales. bueno, en ese caso, ahí me la estás dejando picando para cerrar esta pregunta con una idea, una cuestión conceptual que me parece importante. Yo no puedo acusarlo de que usó ChatGPT o la herramienta que sea para copiarse, aunque es evidente y en algunos casos nos damos cuenta, fundamental, crucial, dinámico. La zaraza absoluta de ChatGPT por momentos es bastante molesta. Yo no lo puedo acusar de usar IA generativa, pero sí le puedo decir que en esta parte usaste citas internacionales, un formato que no es Chicago, el que sea, y que entonces te lo devuelvo para que lo acomodes. Es decir, No, está bien, eso lo podés hacer, pero si yo... evidentemente Sí, lo puse al ejercicio completo y me daba el mismo error. Porque me está entendiendo que lo que está diciendo Inés Mariana es que el ejercicio que es de contabilidad estaba resuelto con normas internacionales y no con normas argentinas. Porque la IA no terminó de identificar nuestras normas contables, sino... De todas formas, lo que surgió en el chat anterior, nosotros pusimos un antes, sobre todo, es esto, que cada año va aprendiendo más y lo que el año pasado no podía resolver de los ejercicios que habían probado los profesores antes, este año se va mejorando automáticamente. Entonces, bueno, que también ahora le pediste las normas argentinas o si le cargaste el nuevo Código Civil, ya está, ya lo aprendió y entonces los próximos estudiantes van a resolverlo bien, digamos que va aprendiendo la IA también. va aprendiendo. Aquí Carlos propone, claro, el plagio del plagio. De alguna manera, el primer plagio es el de la IA generativa, es el de las empresas, OpenAI, Microsoft, Google, etc. Verán que son todos recontra nombres, Big Tech total, que alimentaron a sus modelos con data que no se podía, que estaba protegida por propiedad intelectual o por derechos de autor. Ese sería, digamos, el primer plagio. La IA plagia y después nosotros plagiamos. De alguna manera es un plagio del plagio. Rompe la categoría de autor, rompe la categoría de autoría individual tan preciada para el mundo letrado, ¿no? Y sí, Pero bueno, pero es donde es, a ver, definitivamente podemos sortear estas cuestiones si alimentamos un modelo con nuestros propios textos o si, en el caso de que sean textos ajenos, pedimos el permiso correspondiente, ¿no? También hay como prácticas éticas que podemos hacer desde la universidad, buscar textos que no tengan derechos de autor, alimentarlo con el propio para mantener el cuidado de la propiedad intelectual. De alguna manera es complicado. Y quiero cerrar con esto. Inés había hecho otra pregunta que tiene que ver con cómo aplicar la IA generativa a un proyecto de investigación. Bueno, eso para otra jornada, para otro, les diría para otra aula virtual como la que tienen armado para esto.
súper interesante. Solo puedo decir algunos ejemplos muy así, pero esto cada vez se está usando más. Como yo contaba, ¿no? Haces una entrevista, le podés cargar el audio a Notebook o alguna otra y desgrabar con IA generativa, que te desgraba. Algunas realmente funcionan muy bien. Te desgraba la entrevista y ahí le podés empezar a pedir cosas. Dame los 5 núcleos temáticos más importantes, digo por estudios cualitativos, ¿sí? En el caso de lo cuantitativo, lo mismo. Algunas admiten cargarle un Excel y que te haga un análisis, pero siempre chequeando uno la información, ¿no? Siempre siguiendo Hay algunas aplicaciones puntuales que te dan apoyo para una revisión bibliográfica, te buscan papers, le podés cargar vos los papers si ya los buscaste y te hace como síntesis. Pero bueno, todo como un primer muy buen borrador. Después es uno el que tiene que refinar, editar y borrar, detectar alucinaciones, ¿no? Gracias. Muy, muy interesante lo que planteas. Nosotros tenemos una aula virtual donde estamos debatiendo, como bien decís, todas estas herramientas, quizás como un asistente, nos facilitan mucho la tarea. Delegar en estas herramientas un hacer, no el pensar, ¿cierto? Como vos decís, monitorear, revisar, pero un tema que estamos planteando en el foro, que estamos compartiendo, donde hay muchos materiales tuyos también en esta aula virtual, es como repensar las actividades obligatorias o las evaluaciones de nuestros estudiantes, poniendo en juego que ellos, por supuesto, que enseñarles a usarla ya, pero cómo, digamos, repensar esa evaluación y ver qué competencias queremos que los estudiantes desarrollen, sabiendo que pueden resolver algunas cuestiones con IA. Más allá, si lo pensamos, por ejemplo, nosotros tenemos exámenes finales que algunos son virtuales, donde por supuesto hay una cuestión ética, donde no tienen que copiar algunas cuestiones, pero cómo poner en juego esto, repensando la evaluación y de qué otra manera tenemos que repensar nuestras actividades, más allá de copiar y pegar. Sí, sobre todo porque estamos formando profesionales que van a desempeñarse en un mundo con IA, ¿no? Van a encontrar la IA generativa en sus lugares de trabajo y la van a tener que usar bien. Dialogaba en noviembre con colegas de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Y ese era el problema que tenían. Si la prohibimos, el enfoque, digamos, de abstinencia que prohíbe de cuajo la tecnología o este tipo de herramientas, más allá de si se puede o no se puede prohibir, yo creo que no se puede, pero no importa. Evade la conversación sobre qué hacer con estas herramientas en el trabajo cotidiano, digamos, y en el trabajo profesional. Porque si yo no les enseño de alguna manera a usarlas o modelo cierto uso, que era esto que yo mostraba de cargarle contenido y ver qué pasa, y ver cómo va aprendiendo la herramienta, como decía ahí la colega, los dejo solos y solas, sobre todo los estudiantes de grado, los que están como arrancando, ¿no? Los más jovencitos, si se quiere. En posgrado ya hay investigaciones que identifican usos más transformadores, usos, claro, vos ya conocés, ya sabés, incluso hasta ya sabes escribir, es más fácil, digamos, ¿no? Pero el que está ingresando a la disciplina, a la vida universitaria, a todo un ámbito, digamos, que está construyendo su identidad, hay un tema ahí. Si yo no doy esta conversación en el aula, ¿cómo puedo? Pidiendo ayuda, primero preguntando qué están haciendo y dónde están mis estudiantes, los dejo solos en ese debate. Entonces, si solamente van a copiar y pegar porque nunca nadie les problematizó esa lógica, y lo ves en los estudiantes de secundario que lo único que conocen es ChatGPT y lo único que hacen es copiar y pegar, porque está el imaginario de que porque son nativos digitales, ¿qué daño le hizo esa metáfora a todo, a pensar la tecnología? Si solo los dejo con esta lógica básica de copiar y pegar, cuando vayan a su lugar de trabajo van a reproducirla y se van a dar la cabeza contra la pared. Entonces, ¿qué estoy certificando como universidad? Digo, esto también es una pelota que queda en nuestra cancha. ¿Qué certifico como universidad? ¿Qué profesionales mando al mundo laboral en cualquier área? Porque aparte hay estudios, no lo quise traer. El primero que traje, el de las bolitas de las generaciones, te ponía las áreas de la industria, digamos, laborales que están ya más o menos penetradas por la IA. En todos lados se está usando.
Entonces, estoy certificando qué saberes como universidad. Saberes para un mundo que ya no existe. Es decir, también hay un tema de pertinencia de lo que yo tengo que enseñar, ¿no? No digo que esto implique subirnos a la ola de la IA a todo lo nuevo y pagar suscripciones a lo loco. Tomarnos el tiempo para pensar y meditar y problematizar, pero ir acercándonos, ¿no? Lentamente, sobre todo con preguntas en el aula, cómo lo usan ellos, mostrar cómo lo usé yo, si una rúbrica o un cuestionario lo hice con determinada herramienta y con qué sentido. Bueno, les cuento, esto fue de esta manera, lo hice así, mostrar yo cómo lo uso. A ver qué pasa también con eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, te agradecemos muchísimo, muy interesante la charla. Nosotros vamos a seguir trabajando en el aula virtual, vamos a compartir tu presentación, que nos permite seguir indagando y seguir explorando. Bueno, te dejamos, te agradecemos mucho. Éxitos con eso, besos, y bueno, y seguiremos por redes ahí encontrándonos. Un placer. Los abandono, gracias. Chau, chau.